Los legisladores tienen, como, como todos los funcionarios, en definitiva, un estatuto. Los estatutos en general se componen de una posición, diríamos, activa de derechos, de potestades, el derecho a gozar de la licencia una vez por año, el derecho a percibir una remuneración, por ejemplo. Y después hay provisiones, hay incompatibilidades, en fin, a cosas que los legisladores, que los funcionarios no pueden hacer y que los legisladores tampoco pueden hacer. Eh, Son términos generales y acá tenemos algunas circunstancias en las que aparecen peculiaridades. Por ejemplo, hay situaciones en las que alguien no puede postularse para ser legislador. Digamos, el presidente de la República puede ser electo senador en el periodo siguiente cuando deja el cargo, pero hay cosas que no puede ser, ¿no? No puede ser electo diputado, por ejemplo. Incompatibilidades, o sea, hay una especie de choque, en el caso de la incompatibilidad, entre, pongámosle, una función y otras funciones. O sea, en general se entiende, podría haber una interpretación distinta, después abundamos un poquito sobre eso. Se entiende que el legislador no puede ser titular de ningún otro cargo en ningún otro lado, digamos, ¿no? Y después, prohibiciones. Hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no puede patrocinar cuestiones, digamos, de terceros frente a la administración pública, y eso es una prohibición. Inelegibilidades. Para la Cámara de Representantes, lo que yo les había dicho, ¿no? El presidente no puede, representantes estamos diciendo, el vicepresidente no puede. Tampoco pueden ser candidatos los que hubieran sustituido al presidente por más de un año continuo o discontinuo. O sea, ¿esto qué significa? Un año continuo o discontinuo. Significa que alguien que está en la línea, digamos, por ejemplo, de candidatos a la Cámara, de senadores, del lema más votado, sí, digo bien, del sector más votado, del lema más votado, y esa persona que le tocó desempeñar la presidencia por más de un año, en el periodo de gobierno no puede ser candidato a representante. Los jueces y los fiscales letrados, los intendentes, los funcionarios policiales en los departamentos en que desempeñan funciones, los militares en la región que tengan mando de fuerza o ejercen alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen con 3 meses antes de la anticipación del acto electoral. Ahora, acá hay una cuestión que no está clara, ¿no? Porque por un lado parecería que esto está referido a los militares. Pero por otro lado, también podría interpretarse por la forma en que está redactado el artículo 92, podría interpretarse que esto alcanza a todos los que hemos mencionado. O sea, el intendente que renuncia 3 meses antes porque quiere ser candidato a diputado. Hay una situación especial en el caso de los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, que tienen que haber cesado por lo menos un año, a una distancia mayor de un año de la elección. Y además, esto lo dijimos cuando hablamos del estatuto de esta gente, ¿no? Pero lo reiteramos ahora. Además, en el momento en que presenta la nota de renuncia, para decir renuncio porque aspiro a ser diputado, entonces en ese momento automáticamente cesa. No hay que esperar a que le acepten la renuncia porque puede ser, esto puede cumplirse de pronto un año y un día, a un año más un día antes de la elección. Entonces, no cambian los tiempos, ya no estamos hablando de 3 meses. Hay una situación especial
también otra situación especial para el caso de los directores del Banco de Previsión Social. Entonces ahí no puede ser candidato a ningún cargo electivo hasta transcurrido un periodo de gobierno desde su cese. Esto fue objeto cuando alguien levantó la candidatura a la presidencia de la República del señor Ernesto Murro, que era director, que fue presidente incluso del directorio del Banco de Previsión Social, y ahí le dijeron, no, mire, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución, usted no puede ser candidato hasta dejar pasar todo un periodo. Seguramente esto deriva del hecho de tratar de evitar que en un momento donde además los expedientes se demoraban demasiado, por falta de recursos, por falta de personal, por lo que fuera, pero demoraba y demoraba. Entonces tratar de evitar que alguien diga, bueno, yo te apuro el expediente, pero me tenés que votar en las próximas elecciones para alcalde, para lo que fuere, ¿no? Incluso para presidente. Y ahí hubo algún punto de vista, yo que sé, a veces los puntos de vista están tenidos de cierta especie de afecto por las personas o por el partido que integran las personas o lo que fuera, de ese tipo, le dijeron que no podía ser, alguien sostuvo que sí, pero la impresión que uno tiene, a veces conversando incluso del tema, es que era evidente que la Corte Electoral no iba a dejar pasar, porque esto está dicho con mucha claridad, ¿no? No iba a dejar pasar el hecho de que el exdirector del Banco de Previsión Social se estaba postulando para la presidencia y el propio interesado, el propio involucrado dijo al final, dio un paso al costado y no fue candidato. No quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro, ¿no? Bueno, en el caso de la Cámara de Senadores, la lista es parecida, pero un poco distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay en esta lista y sí lo hay en la anterior? Por ejemplo, el hecho de que el presidente puede ser senador más adelante. Em, Hay una práctica que se da en algunos países y es que los presidentes salientes pasan a ser Chile, por ejemplo, pasan a ser automáticamente integrantes de la Cámara Alta, digamos. Bueno, no tenemos esa solución. Repetimos acá jueces y fiscales letrados, funcionarios policiales, militares con mando de fuerza, o en ejercicio de alguna actividad militar. Los diputados decía una cosa un poquito diferente, ¿no? Bueno, de vuelta por la posibilidad de renunciar con 3 meses antes del acto electoral y la misma duda que se planteaba en el caso de los diputados, ¿no? Lo mismo, la misma planteo lo formulamos en el caso de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados que si quieren ser senadores tienen que renunciar a por lo menos un año de la elección y además acá también opera lo del cese automático. Bueno, incompatibilidades, porque una cosa es decir, no puedo ser candidato y otra cosa es decir, yo tengo este cargo, si puedo o no puedo desempeñarlo, siendo además legislador. No pueden ser representantes ni senadores, presidente de la República, vicepresidente de la República, miembros del Poder Judicial, miembros de la Corte Electoral, del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, del Tribunal de Cuentas, miembros de las juntas locales. Habría que ver qué está previsto en materia de municipios, que no- habría que analizarlo, ¿no? Si están o no están previstos los integrantes de los municipios. Me parece que no, porque además lo de los municipios deriva de una ley que la Constitución habilita, pero bueno, confirmémoslo en todo caso. Directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, empleados militares o civiles dependientes, del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, ta. En definitiva, se está planteando
algo que en principio suena como incompatibilidad entre la condición de legislador y ocupar algún otro cargo dentro del Estado. Excepción a esto, los cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con carácter docente, pero con funciones docentes, pero con carácter honorario. O sea, mañana me eligen, no sé, diputado, yo podría seguir dictando clases, pero en forma honoraria, no percibiendo sueldo. Este, yo recuerdo, por ejemplo, era profesor de nuestra facultad, Alejandro Achugarri, que fue electo legislador y seguía dando clases, ¿no? Honorariamente, pero bueno, y hay una situación especial para el caso de los militares que renuncian al destino y al sueldo. De vuelta a la idea de el ejercicio honorario, ¿no? Conservan el grado, pero mientras estén en las funciones legislativas no podrán ser ascendidos, están exentos de subordinación militar y no se contará el tiempo a los efectos de la antigüedad para el ascenso. O sea, es como decir, bueno, tengo tal grado, el grado lo conservo, aspiro a regresar a la función, pero mientras sea legislador es como que no existiera prácticamente, ¿no? Eh, esto viene de mucho atrás. Hubo allí en 1830, yo tuve el documento en mis manos, ¿no? Lo digo hasta con cierta emoción. Los oficiales que estaban en el momento de la independencia protestaban porque decían que la Constitución de 1830 no los habilitaba a desempeñar cargos legislativos. Entonces ahí estaba Lavalleja, Rivera, etcétera, ¿no? Y ese documento, una vez ya les digo, lo tuve en la mano, ¿no? Y creo que no era una copia, me parece, el original, era una pieza de museo y bueno. Bueno, seguimos con las incompatibilidades. No pueden prestar servicio retribuido sin consentimiento de la Cámara, quedando automáticamente vacante su representación si asumen otro servicio, digamos, ¿no? Eh, Excepciones a esto. Un senador puede desempeñar la presidencia, este, un legislador puede legislador de la Cámara Alta o de la Cámara Baja, o sea, de cualquiera de las dos cámaras, puede desempeñar un ministerio o una subsecretaría. En ese caso queda en suspensa la función de legislador y se convoca al suplente, pero no pierde el cargo, digamos, ¿no? Mientras cumple esa tarea a nivel del Poder Ejecutivo. Este, bueno, las incompatibilidades duran un año después de finalizado el mandato, salvo autorización de la Cámara. Pero en el caso de otros cargos electivos no opera la inhibición del año posterior al cese, en fin. Eh, acá hay algunas cosas que de pronto no son tan claras como pueden parecer en una primera mirada, ¿no? Por ejemplo, el caso de un legislador que diga, bueno, yo tengo un cargo en tal organismo, pero yo no lo voy a ejercer en absoluto, o sea, lo dejo en reserva. Esto es una práctica que aparece por leyes, han aparecido por leyes la posibilidad del funcionario que es convocado para cumplir un cargo político de particular confianza, no pierde el cargo, pero lo deja reservado. Entonces ahí, ¿qué pasa? Vean ustedes que habla de servicios retribuidos. O sea, pero un servicio no retribuido, un servicio que está suspendido, un servicio, digamos, integra, no sé, una comisión honoraria que depende de un ministerio, por ejemplo. En el Ministerio de Educación y Cultura hay
especie de órgano que tiene que ver con el control de la enseñanza superior privada. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llama. Yo fui suplente de Cajarville en algún momento para eso. Y ahí eso es gratis, ¿no? Entonces, no es un servicio retribuido. Ahora, si el funcionario está con la actividad permanente, digamos, suspendida, porque es legislador, porque es ministro, porque es subsecretario, entonces, ¿cómo opera esto? Yo estaba convencido, incluso alguna vez hasta me convocaron, integraba alguna lista, pero dije que no porque estaba convencido de que era incompatible. Y digo, yo por hacer una suplencia por 3 días o por una semana, voy a dejar de trabajar en este otro lugar que es donde yo obtengo un sueldo, vivo de esto, ¿no? Estoy hablando de situaciones pretéritas. Entonces estaba convencido de que no caminaba. Y cuando me formula la consulta el legislador y me pongo a estudiar el tema, entonces ahí me empieza a bailar delante de los ojos esa expresión, servicios retribuidos. Y lo que no es retribuido, ¿cómo opera? Bueno, en fin, no es el futuro de la humanidad no depende de la solución de esto. Este, pero tenemos ese tema. Bueno, los fueros o privilegios. Digamos, a ver, fueros o privilegios en realidad no son privilegios del legislador, ni es una situación especial. A veces la gente dice, no, pero tienen esta posibilidad que no la tiene cualquier trabajador. Bueno, es cierto. ¿Por qué tienen estos privilegios que no lo tienen los ediles, por ejemplo, que no todos lo tienen los intendentes? ¿Por qué tienen esto? Bueno, la idea es preservar la función, o sea, por ejemplo, irresponsabilidad por votos o opiniones, artículo 112 de la Constitución. Jamás serán responsables por los votos y opiniones que emiten durante el desempeño de sus funciones. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es no atar al legislador e impedirle que se exprese libremente. Entonces, jamás es claro lo que quiere decir jamás, ni ahora, ni el mes que viene, ni dentro de 10 años, ¿no? Porque alguien puede decir, fulano de tal hizo un discurso, dijo tal cosa, y como consecuencia del discurso, mi actividad comercial se vio, perjudicada, porque habló en contra de lo que yo vendo, lo que yo fabrico, lo que sea. Y acá se dice jamás serán responsables. La responsabilidad puede ser civil, o sea, patrimonial, puede ser penal, puede ser disciplinaria. Hay un aspecto donde lo disciplinario puede entrar, lo vamos a ver en un instante. Por los votos y opiniones. Es decir, eso también parece claro. Voto a favor de tal cosa, voto a favor de que se expropien bienes para con previa, justa y previa compensación, como dice la Constitución, ¿no? Pero de cualquier manera, que alguien diga, bueno, está votando y en el momento en que vota está trabajando y no puede ser responsable. Ahora, hay una pregunta que uno se formula sin tener respuestas definitivas, ni claras, ni nítidas, ¿no? Por ejemplo, el legislador que está trabajando, que está actuando en una cámara, en su cámara, digamos, ¿no? Entonces, emite una opinión que alguien puede decir, bueno, es degradante o no está bien, o yo qué sé, o impone una especie de discurso del odio, ¿no? Por ejemplo, cosas que se me ocurren mientras uno está conversando, ¿no? Entonces, el individuo dice una cosa que uno puede considerar que es una barbaridad, pero lo dice, y está sesionando. Entonces, eso es claramente durante el desempeño de sus funciones. Lo dijo trabajando en una comisión legislativa. También es durante el desempeño de sus funciones. Pero ¿no habrá otra lectura a este elemento durante el desempeño de sus funciones?
¿cuál podría ser la lectura? Decir, bueno, mientras sea legislador, no podrá ser responsable por los votos y opiniones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el legislador está hablando por la radio o en la televisión y dice una cosa que puede perjudicar a alguien, por ejemplo, ¿está o no está alcanzado? Acá hay una doctrina bastante generalizada que dice, no, votos y opiniones es cuando está trabajando de legislador, no cuando está, no en el tiempo en que es legislador, porque de repente en medio del receso se mandó una barbaridad, un domingo 7 tiene una opinión que causa mucho perjuicio a alguien o a más de una persona, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Realmente la posición yo me parece que mayoritaria es decir, bueno, cuando está trabajando de legislador, sí, está en la comisión, sí. Ahora, está de vacaciones, no. ¿Y qué pasa cuando ese legislador está saliendo por la puerta de General Flores del Palacio Legislativo y lo agarra un periodista y le dice, ¿usted qué opina de tal cosa? Y dice, opino que son una manga de burros y que cómo van a decir esto y no sé qué, y que fulano de tal es indigno, una parrafada de ese tipo, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso no es responsable? No, no está votando, está opinando, sí, pero fuera del contexto, no sé. En otros casos, en otros fueros, inmunidad de arresto. El arresto es la privación de libertad administrativa, digamos, ¿no? Pero desde el día de su elección hasta el de su cese, acá nos aclaran, ¿no? No es ese jamás que uno no sabe bien a dónde apunta, ¿no? Desde el día de su elección hasta el de su cese, artículo 113, no puede ser arrestado salvo en caso de delito infraganti, y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. O sea, el ejemplo que yo uso para esto es el siguiente, ¿no? Alguien está asaltando un banco, está encapuchado, hay un funcionario policial que lo ve, entonces le saca la capucha y le dice, diputado, ¿usted qué está haciendo acá? ¿No? A ver. No es de suponer que esto suceda, pero el ejemplo me parece que sirve, porque eso es flagrancia, lo agarran con las manos, flagrancia quiere decir lo agarran con las manos en la masa, lo agarran mientras está cometiendo el delito, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta a la cámara respectiva, que es la de él, en la que él se desempeña, con la información sumaria del hecho. ¿Para qué se le da cuenta a la cámara? Para que la cámara ejerza sus potestades disciplinarias. Por eso digo, no hay potestad disciplinaria, por lo menos por los dichos y opiniones, pero a veces lo hay, a veces puede llegar a verlo. Si, por ejemplo, un legislador pide la palabra y entra a insultar y utiliza expresiones impropias para alguien que está en esa función, por ejemplo, y todo eso, y bueno, eh, parecería que podría haber una responsabilidad que ahora lo vemos, ¿no? Lo que se ha dado en llamar inmunidad de procesamiento. En realidad, el procesamiento era una etapa previa al juicio penal. O sea, el juez entendía que hay elementos o que había elementos suficientes como para entender que fulano de tal está incurso en un delito. Entonces, el legislador, frente a esa posibilidad, está, digamos, protegido, ¿no? Desde el día de su elección hasta el de su cese, no podrá ser acusado criminalmente. Ahora, ¿qué pasa? El procesamiento no es la acusación. La acusación es después de que se termine, lo procesa, a ver, lo procesaban, hablo en pasado porque hoy ya no tenemos procesamientos, tenemos la formalización que hacen los fiscales, que se parece bastante, ¿no? Y que incluso en la ley se dice que lo que está previsto para el procesamiento debería esperar allí. No podrán ser acusados criminalmente, por eso digo, la acusación no era el procesamiento, era terminado el sumario, pasaban al plenario y ahí el fiscal acusaba diciendo que había elementos
de convicción suficientes como para considerar que fulano de tal estuvo incurso en el delito, ¿no? El que estaba en el banco con un revólver en la mano asaltándolo, por ejemplo, ¿no? Y lo agarran allí en medio, en plena acción. Este, entonces, pero se interpretó como que el procesamiento no podía operar a menos que por dos tercios de integrantes de la Cámara, o sea, lo que aparece ahí en tercer lugar, resuelva si hay formación de causa y en caso suspendido y en caso afirmativo, perdón, lo suspenden sus funciones y queda a disposición del tribunal competente. Esto es lo que habitualmente se conoce como el desafuero. La Cámara que integra el legislador que pudo haber estado. Porque, ¿qué pasa? Lo pueden haber procesado, lo pueden haber acusado y después haber terminado absuelto por entender que no está probado que la persona cometió el delito, que el legislador en este caso cometió el delito. Entonces lo someten a la justicia, pero para eso dos tercios de integrantes de la Cámara tienen que estar de acuerdo con eso. Esto ha tenido, por ejemplo, el caso, hablando de casos conocidos, fue después el motivo, el pretexto para disolver el Parlamento y terminamos en un golpe de Estado, ¿no? En el fondo. Más allá de las intenciones y más allá de todo, se disolvió el Parlamento a la fuerza, digamos. El caso Erro, ¿no? Erro era un senador que la justicia militar que estaba operando ya en ese momento tenía sospechas de que estaba involucrado con diríamos, la oposición beligerante, la oposición que estaba dispuesta a tomar las armas y todo eso, ¿no? Y entonces se plantearon dos cosas. Se planteó el desafuero para permitir que la justicia actuara en ese caso, no alcanzaron los votos, se pidió el juicio político, se necesitaban los mismos dos tercios, de manera que tampoco se alcanzaron, y ahí, 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo sostiene que, bueno, que no puede ser, que hay utilizó la expresión desconstitucionalización, ¿no? Como diciendo esto, en definitiva, la Cámara no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, fue lo que dijo el Poder Ejecutivo en ese momento, y terminó, y es el caso de intento de desafuero que conozco. Después hubo algún otro también, pero digo, este no caminó, los posteriores creo que tampoco, y bueno, hace un tiempo hubo un planteo de desafuero, pero el legislador renunció de antemano y digo, yo me someto a la justicia y es una cosa que está en la vuelta todavía, ¿no? Bueno, hablando de responsabilidad disciplinaria, sí tenemos un grado de responsabilidad disciplinaria, la posibilidad de cada cámara de corregir por dos tercios de votos, una vez numerito mágico, digamos, corregir a cualquiera de los miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlos, ¿no? Imaginemos un legislador que, yo qué sé, toma, adopta una actitud que parecería que es indigna del cargo. Supongamos que alguien quiere como protesta, va vestido de vestido o desvestido, ¿no? De determinada forma, y se presenta ante las cámaras en esas condiciones, o utiliza expresiones soeces, ¿no? Que dicen que dicen lo que se supone que no deben decirse en un ámbito parlamentario como este que estamos hablando, ¿no? Bueno, este, por igual número puede removérselo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación.
o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo después de su proclamación. Bueno, después basta la mayoría de votos para admitir renuncias voluntarias, o sea, ahí el legislador que está en esto tiene la opción de renunciar y bueno, ahí le aceptarán la renuncia, supongo, ¿no? Pero hasta para salvar su honor, hasta para salvar, para decir, bueno, yo no soy inocente, pero no voy a esperar a que haya una sesión que diga que no lo soy o que entonces renuncio y chao. Y ahí queda la cosa. Bueno, también tenemos como un mecanismo de control no solo para los legisladores, sino esto comprende a mucha más gente, los ministros, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Tribunal de lo Contencioso, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, la posibilidad del juicio político. Ya lo hemos visto circunstancialmente en algún caso, pero ya que estamos hablando de esto, vamos a mencionar el juicio político nacional, de cargos nacionales. Acusa a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a este cúmulo de personas por violación de la Constitución u otros delitos graves. Eh, Acá tenemos algo que no está suficientemente aclarado. ¿Qué es un delito grave? Uno dice, bueno, ahí hay una calificación del delito que le corresponderá a la Cámara de Representantes cuando acusa y a la Cámara de Senadores cuando juzga. Eh, Están también los intendentes y los integrantes de la Junta Departamental. La Cámara de Senadores también allí se pronuncia por dos tercios de integrantes, pero en el caso de los cargos departamentales, también lo mencionamos alguna vez, pueden ser un tercio de la Cámara de Representantes o 1.000 ciudadanos inscritos en el departamento. Este, el juicio político tiene por efecto separarlos del cargo y quedan sujetos, por ejemplo, a juicio conforme a la ley si el tema pasa por ahí, que es probable que pase, que haya un problema de índole penal detrás de esto. Bueno, bueno, sobre las posibilidades que tienen los legisladores para poder actuar, ¿no? Tenemos en el artículo 118 lo que se conoce como el pedido de informes. Cada tanto aparece algún legislador que le pide a alguien en el gobierno, en la administración, datos e informes que estime necesarios para llenar su contenido. Se hace por escrito, por intermedio del presidente, o sea, el legislador le pasa un escrito al presidente de su Cámara, ¿no? Y dice que solicita que se sirva pedirle al ministerio tal o cual por qué razón está sucediendo tal cosa, ¿no? Este, me, me acuerdo de lo siguiente, había un legislador que le preguntaba con mucha frecuencia al Ministerio del Interior por qué razón un vehículo matrícula tal, chapa oficial, ¿no? Matrícula tal se encontraba en tal lugar, a tal hora y qué estaba haciendo y yo qué sé. Esos vehículos, oficiales son del Poder Ejecutivo muchas veces y pueden ser también de otro organismo. Por ejemplo, yo no sé si la Universidad de la República tiene una flota propia, ¿no? Pero imaginemos que sí, bueno, tendría chapa oficial y todo eso. Este, yo era director general del ministerio y mi subdirector un día me dice, mira lo que está preguntando, ¿no? Entonces, lo que estaba preguntando era se sirva a informar, porque la práctica era esa, le preguntaban al ministerio, el ministerio canalizaba a los distintos organismos que podían estar, digamos, en el asunto, ¿no? Es decir, según la matrícula, uno podía averiguar a quién respondía. Entonces, podía ser un auto
un vehículo de la policía, podía ser un vehículo de tal organismo, un vehículo de UTE, por ejemplo, ¿no? Que debe tener seguramente, algún organismo de ese tipo. Bueno, entonces me dice, mira lo que está preguntando. Y yo lo miro y le digo, ¿sabes? Contestale, porque él se encargaba de diligenciar la respuesta. Yo te sugeriría que le digas que está bien. Ahora, ¿qué hacía el señor legislador ese mismo día, esa misma hora, ¿no? Porque era el auto tal a las 3 de la mañana, circulando lentamente por Boulevard Artigas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hacía, pero no dejaba de ser llamativo, ¿no? El pedido de informes, la hora, todo eso. Si era verdad, parecía que hubiese sido, yo qué sé, capaz que era un abuso, capaz que era un procedimiento común y corriente de la policía que estaba tratando de cumplir con sus cometidos y por eso estaba circulando. No sé. Bueno, entonces el derecho a pedir datos e informes que estime necesario, ¿no? A los ministros de Estado, Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso y al Tribunal de Cuentas. Se hace por escrito, y se parte de la base de que hay un periodo, que fijará la ley, y si ese periodo se supera, entonces allí lo que puede suceder, no quiere decir que suceda no necesariamente, puede suceder hasta por una razón de cortesía parlamentaria, o sea, si fulano de tal está pidiendo, bueno, acompañémoslo, ¿no? Por intermedio de la Cámara a la que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva. O sea, yo tengo para mí que la Cámara puede decir, no nos vamos a meter en esto, este está preguntando cosas, ¿para qué las pregunta? Puede haber hasta un interés particular, ¿no? Quiero el informe que la universidad, si lo pido formalmente, me los cobraría tanto, utilizo mi condición de legislador para obtenerlo gratis, ¿no? Lo cual, si sucediera, no estaría bien. Comento esto porque parece que alguna vez sucedió, ¿no? Había quien preguntaba y obtenía un informe que era muy caro de otra manera, pero bueno, son esas pequeñas o no tan pequeñas travesuras que a veces se manda la gente. Entonces, hace el pedido de informe. Si no se lo contestan, puede pedir que la Cámara lo haga y la Cámara puede decir, está bien, lo vamos a acompañar, o decir, no vale la pena, esto es un macanazo, no vale la pena. Este, lo que no puede pedir es lo que tiene que ver con la materia de la competencia jurisdiccional. O sea, lo que no puede pedir es por qué el juez tal falló en tal sentido y le aplicó a fulano de tal una pena de tanto, o por qué condenaron a pagar tal cosa cuando la jurisprudencia era tal otra y todo eso. Bueno, eso no está comprendido, pero los temas administrativos que dependen de la Suprema Corte de Justicia, o sea, solicito que se informe, por qué el juez tal fue, separado del cargo, o por qué en el juzgado tal el juez no va nunca, ¿no? Una cosa de ese tipo. Entonces, eso es administrativo, eso se puede pedir informes. Lo que no se puede pedir informes de por qué falló en tal y tal sentido, preservando la separación de poderes, ¿no? Bueno. Después tenemos, en el fondo es formalmente otra forma de pedir informes, el llamado a sala conocido como interpelación. De esto cada tanto hay, ¿no? La idea es invitar y hacer venir a sala a los ministros para pedirles y recibir informes, o sea, ¿por qué razón el liceo de tal localidad cerró, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué uso el ejemplo del liceo? Porque ahí el director de ANEP o el consejo directivo central o lo que sea, no son los que tienen vocación para ser citados. A veces se los ha citado y han ido, pero incluso se los ha citado por alguna comisión, ¿no? Pero bueno, es distinta la cosa. Pero acá es llamar al ministro, tenerlo ahí
y hacerle las preguntas pertinentes. Generalmente nuestra práctica, que no es la de España ni la de Gran Bretaña, pero nuestra práctica es que hay un discurso extenso por parte del miembro interpelante, que es el que tiene las preguntas para hacer, y un discurso extenso por parte del ministro interpelado, que explica su verdad, sus razones, por qué pasa tal cosa, por qué en el liceo tal se demolió. Mire, se demolió porque se caía a pedazos y había el riesgo de un accidente, por ejemplo. Entonces, vamos a construir uno 10 kilómetros más allá, ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces tenemos en el artículo 119 la prerrogativa, el derecho de llamar a sala al ministro. El segundo párrafo refiere a entes autónomos o servicios descentralizados, o sea, de alguna manera está reconociendo que el pedido de informes y que la convocatoria para informar puede tener que ver con los entes, etcétera, ¿no? Los servicios descentralizados. Y esto digo, está escrito, está previsto de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el tema es un problema vinculado a la Universidad de la República, por ejemplo, o a UTE o a ANCAP o lo que sea, el ministro debería ir, va, en principio, pero va, se hace acompañar por un representante del consejo, del directorio, porque es el que maneja la temática. Entonces, si les están preguntando sobre tal tema, tiene sentido que vayan los que conducen el organismo y eso, y el ministro igual está, ¿no? Esto tiene que ver también con las facultades de control que tiene el Poder Ejecutivo sobre la administración descentralizada. Bien. Bueno, y acá tenemos algo más, las comisiones investigadoras. Habíamos dicho en su momento que hay comisiones habituales, que tratan determinados temas, pero puede haber alguna comisión especial, ¿no? Entonces, generalmente estas comisiones de investigación tratan de llegar a ahondar, diríamos, sobre la información en torno a algo que puede ser un ilícito incluso, ¿no? Hubo, por ejemplo, una comisión investigadora sobre la gestión de ANCAP en su momento, varios periodos de gobierno para atrás. Bueno, ahora se había planteado una comisión investigadora en torno a la estancia esta que se está comprando para colonización. Hubo una comisión investigadora en su momento cuando el retorno a la democracia en torno al asesinato de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina. Bueno, y una pareja además de compatriotas, ¿no? Ese acto brutal, ¿no? Que se hizo en la Argentina por parte de mafiosos argentinos, ¿no? Probablemente, no sé si habría conexión o no conexión con alguno autóctono, pero es claro que eso se hizo allí y quizás hasta sea claro la motivación que había detrás de eso, que no sé si era netamente política. Este, bueno, entonces estas comisiones existen, acá son comisiones ad hoc, ¿no? Están investigando un hecho mm, cuestionable, un hecho posiblemente ilícito, por un lado. Por supuesto que pueden llegar a decir, acá no hay elementos de juicio como para considerar que ha habido una falta o algo así, eso también está dentro de las posibilidades, y suministrar datos con fines legislativos, y bueno, si actúo de buena fe, los datos serán datos estadísticos para tratar de solucionar una cosa. Si no tengo tan buena fe, de repente lo que estoy pidiendo es un análisis, no sé, digamos, que normalmente hay que pagar y que estoy tratando de ver si me consigo el informe sin pagarlo, ¿no? Yo qué sé. Digo esto porque alguna vez alguien me comentó que alguna vez en la historia había sucedido, ¿no?
sirve de ejemplo, aunque sea absolutamente hipotético. Este, lo cierto es que en cualquiera de los casos previstos en los tres artículos anteriores, o sea, comisión investigadora, convocatoria, llamado a sala y pedido de informes, hay. En cualquiera de estos casos, el tema termina o puede terminar con una declaración. Este, Cualquiera de las cámaras podrá formular declaraciones sin perjuicio de lo dispuesto en la sección octava. La sección octava es la que habla de la censura de los ministros, que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, hay una referencia acá, pero ¿por qué quiero destacar una cosa? Podrá formular declaraciones. La interpelación a un ministro no quiere decir que haya una censura automática, ¿no? O no automática, que haya una censura. O sea, una cosa es el Instituto de la Censura por la Asamblea General, artículo 148, y otra cosa es el llamado a sala, del artículo 119, ¿no? Sí. La interpelación es una cosa distinta. La interpelación es un pedido de informe. Se supone que el ministro debe brindar la información que tenga. Tampoco tenemos la garantía más absoluta porque el ministro dice, bueno, tengo esto, son estas carpetas. Capaz que hay otra que la dejó en el auto, yo qué sé. Bueno, y con esto terminamos con esta parte del programa.